Entonces, no sé, por lo general no es que me guste mucho dar estas entrevistas o sacar el tiempo para hacerlo, para conversatorios. He hecho por ahí 2 o 3 nomás, pero ya tratándose de ustedes, por eso lo hago. Además, porque hicimos un trabajo aquí el año pasado con 2 niñas de la universidad, que vino también Hernán. Entonces, por eso lo estoy haciendo. Y me gusta mucho servir para algo, lo que ustedes están haciendo en la universidad, que sea transversal a los estudiantes. De don Juan Raúl Vélez, quien podemos decirle que cuenta con una gran trayectoria empresarial, que lo ha llevado a ser reconocido por diversos organismos públicos y privados por su trayectoria y su carrera profesional. Le agradecemos inmensamente el haber aceptado esta invitación y esperamos pues que pueda compartir alrededor de la temática que hemos propuesto sus experiencias, sus opiniones y sus reflexiones a través de sus vivencias como tal. Muchas gracias, doctor Juan Raúl. Retomamos con los agradecimientos pues, a Juan Raúl su participación en este espacio académico empresarial y de verdad pues, que nos sentimos pues, muy a gusto y resaltamos pues, su trayectoria profesional, empresarial, desde el momento pues, que ha fundado y todo el trabajo que ha desarrollado en Cueros Vélez. Esperamos entonces, como lo decía hace un momento, que pueda compartir con nosotros sus experiencias con los estudiantes, con los empleados, los profesores, no solamente de esta universidad, sino de aquellas universidades amigas y de las empresas que quieran pues, aprovechar las enseñanzas de don Juan Raúl. Muchas gracias, Juan Raúl. Gracias a ustedes. Enseguida vamos a presentarles un corto video que muestra el perfil de una manera breve de nuestro invitado, don Juan Raúl Vélez González. Juan Raúl Vélez González es un empresario con más de 30 años de experiencia en empresas de diseño, producción y comercialización de artículos de moda en cuero. Fundador y actual presidente de Cueros Vélez, destacada empresa colombiana de moda y marroquinería fundada en Medellín en 1986. Es un gran emprendedor paisa que desde muy corta edad y sin culminar los estudios de secundaria, decidió iniciar su vida laboral vendiendo correas de riata por encargo de un amigo suyo que vivía en Bucaramanga. Luego de esta experiencia, Juan Raúl decidió aventurarse a fabricar a mano los productos. Con su primera inversión, adquirió material para fabricar entre 30 a 40 correas y hebillas. Con esta labor su negocio fue creciendo, hasta el punto de buscar artesanos para complementar las riatas con accesorios de cuero. Del mismo modo, fue diversificando el portafolio para atender más volúmenes. Al pasar el tiempo, el negocio tuvo dificultades por la gran competencia que tenían. Sin embargo, Juan Raúl tuvo la idea de crear la marca y abrir las tiendas propias para no atacar por distribución. En consecuencia de estos cambios, se generó un reconocimiento de marca. Entre sus logros podemos destacar la apertura de 200 tiendas bajo el ADN de la marca Vélez, Tanino y Napa, con un concepto que se replica en diferentes países. Ha logrado impactar la economía colombiana, generando empleo para miles de compatriotas. Actualmente, 4.500 empleos directos y 2.000 indirectos. Sus productos, creados por manos artesanas, son referentes de calidad y de buen diseño. Su empresa emplea la estrategia de integración vertical y manejo completo de la cadena de valor del cuero. En el 2015, previendo la creciente necesidad de abastecimiento de su principal materia prima, el cuero, construyó su propia curtimbre, una de las más modernas y ecoamigables de América Latina. También es el creador de la marca Napa y Tanino. Además, ha realizado apertura de mercados internacionales con tiendas en Panamá, Perú, Costa Rica, México, El Salvador y Guatemala. Por otro lado, se le han otorgado diversos reconocimientos como
homenaje y reconocimiento a los 30 años de Cueros Vélez por su ejemplar espíritu empresarial, visión de futuro y engrandecimiento de la industria nacional. ASICAN 2016. Talento bolivariano. Bolivarianos que se destacan por su significativo desarrollo y aportes a la UPB, a la ciudad y al país. 2016. Y Mercurio de Oro, máximo reconocimiento que otorga FENALCO a las personas o entidades que hayan desarrollado obras que contribuyan al desarrollo y al progreso de la actividad mercantil y que representen un positivo y notable beneficio a la comunidad. Juan Raúl Vélez es la prueba viviente de que la pasión y la disciplina son las principales herramientas del éxito y que se puede construir país desde cualquier posición en la que nos encontremos. Muy bien. A partir de este momento, vamos a dar inicio entonces a la primera fase de preguntas que constituyen el diálogo inicial con nuestro invitado, ¿sí? Juan Raúl Vélez González. Bueno, vamos a iniciar entonces con esta fase de preguntas. Nuevamente, Juan Raúl, bienvenido. Muchas gracias por participar de este espacio. Y para iniciar con esta fase de preguntas, ahorita como mencionabas, nos dijiste que no das muchas entrevistas o no sueles pues como mucho hacer estos espacios, pero digamos que las poquitas que has dado, yo he tenido la oportunidad de vérmelas todas completicas. Y he visto cómo has hablado de cómo empezaste, de que vendías frutas, de que vendías cuchillas de afeitar, y empezaste como con todo este proceso, que empezaste vendiendo en el hueco. Entonces quisiera que nos empezaras contando cuál ha sido esa experiencia que te ha marcado profesionalmente y cómo has aprovechado esto para construir todo lo que has construido. ¿Qué enseñanzas o aprendizajes te ha dejado esta experiencia? Bueno, a ver, el tema del hueco y de las cuchillas son procesos diferentes en épocas distintas. Antes de vender mis correas, no propiamente en el hueco, sino en Palacé, en Maracaibo, en almacenes de cadena, almacenes de ropa. Antes de eso, yo fui vendedor junior de Gillette en los barrios, en las comunas de Medellín, con un maletín grande, visitando tiendas, o sea, eso era tienda a tienda, y desodorante ballet, lapicero kilométrico, en fin. Después fue lo de las correas, que empecé con un amigo de vendedor de correas, y después de 6 meses él no me pagaba comisiones, yo era vendedor de él, y entonces partí con él y le dije, no, más bien yo sigo solo porque yo no trabajo para que me vean, y cobré la cartera, le presté la mitad de lo que nos debían, y yo arranqué con la mitad, siguiendo con las mismas correas. Fue un proceso ha sido un proceso muy largo, aparentemente, pero a mí se me ha hecho muy corto, porque mientras uno esté haciendo lo que le gusta hacer, no es trabajo duro, porque si uno se apasiona por lo que hace, no se da uno cuenta qué tanto está trabajando tan duro, que está sacrificando mientras está haciendo lo que le gusta hacer. Así que después de las correas llegaron correas de cuero, después saqué la marca Vélez para las correas de cuero, porque me di cuenta que vendiendo correas de riata o de confección, porque yo hacía en un momento dado en Medellín a casi todos los maquiladores les hacía las correas para las prendas de exportación, siempre había gente que llegaba a ofrecer las correas más baratas que yo. Entonces pensé, bueno, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces empecé a sacar la marca Vélez, ya empecé a conseguir vendedoras visitando boutiques, y después de las correas empecé a hacer los bolsos. Después me preguntaban, bueno, con los bolsos, ¿qué zapatos usamos? Entonces empecé a hacer los zapatos, y así una cosa se va encadenando con la otra, con la otra, con la otra. Y ya después pensé, bueno, necesitamos ya abrir tiendas en donde podamos exhibir todo como nosotros pensamos que deben estar exhibidos los productos, porque en los distribuidores veíamos que el producto lo exhibían muy mal, muy regado, y no le generaban valor al producto en la exhibición. Entonces empezamos a abrir las tiendas Vélez, y después empezamos a crecer por todo el país. Primero fue Medellín, después Bogotá, ya nos abrimos por todo el país, y más adelante me di cuenta que íbamos a tener problemas con el suministro del cuero, que las curtiembres en Colombia iban a pasar muy mal momento, porque el sector de calzado en Colombia es muy informal y muy mala paga.
y veíamos que a veces las curtibres tenían problemas para despacharnos los cueros porque no tenían capital de trabajo debido a la cartera tan alta y tan morosa que tenían con los mismos zapateros, con el mismo sector. Entonces, por eso fue que decidí montar la curtimbre en Amagá hace como 6, 7 años. Bueno, aquí estamos, con todos los procesos, con toda la cadena productiva, desde la materia prima hasta las tiendas, hasta el cliente final, toda la cadena de abastecimiento. El tema de logística también es propio, lo manejamos nosotros con una bodega, un centro de distribución que abrimos en Girardot hace 3 años, y bueno, con muchas expectativas para seguir creciendo y creciendo en el país. Perfecto, Juan Raúl. Y te pregunto, de todo esto que nos has contado, pues como todo este trayecto que ha tenido, digamos, tu empresa, ¿cuál ha sido esa experiencia que tú dices como, esto me marcó y esto me ayudó a crecer profesionalmente y por eso es que yo soy quien soy ahora? No creo que haya sido, Laura, una sola experiencia. Yo pienso que en la medida que uno va encontrando malas experiencias en el camino, uno las va asimilando y va aprendiendo de ellas, y eso al final es lo que lo forma a uno. Así que no te puedo decir que es una experiencia grande en particular o una mala experiencia o buena, sino que ha sido un encadenamiento de diferentes experiencias positivas y negativas que han ido formando mi tema profesional y personal, y todavía me falta mucho por aprender. Esto es un proceso, me falta mucho, me falta mucho. Perfecto, gracias. Juan Raúl, de acuerdo con esa experiencia y la trayectoria y los inicios de Cueros Vélez y la aventura que iniciaste hace más de 30 años, específicamente, ¿de qué forma esa habilidad de liderazgo, de trabajar con las personas, de influir en ellas, de formar ese equipo de trabajo para que te ayudaran a emprender y ver pues el emporio pues y toda esa industria que se ha construido alrededor de eso? ¿Cómo ha sido el aporte pues, del liderazgo al desarrollo de Juan Raúl como profesional, pero también como empresario? A ver, yo creo que lo primero que tiene que ver la gente en una persona para que lo cataloguen como líder es la pasión por lo que está haciendo. El equipo que tenemos aquí en Vélez ha visto la pasión que yo tengo por el negocio, por la gente, porque trabajamos con gente. Sin gente esto no hubiera sido posible, pero sobre todo el empoderamiento que yo le doy a la gente, que ellos ven la pasión que yo le pongo al negocio y a todo lo que hacemos aquí, que yo creo que ese es el ideal de todo el mundo, tener un líder apasionado al cual seguir, al cual emular. Para mí es eso, es simplemente pasión y disciplina. Bueno, y seguidamente con eso, esa parte, Juan Raúl, específicamente el liderazgo, ¿qué le puede aportar además de lo que nos acabas de comentar de la pasión, ¿cierto? Dadas pues las experiencias que has tenido precisamente no solamente desde el nacimiento, sino durante todo el desarrollo que te ha tocado pues el crecimiento pues de la industria, el surgimiento de Tanino, de Napa y la incursión en el mercado internacional. ¿Hasta qué punto, digamos, el liderazgo ha incidido, ¿cierto? Y te ha aportado no solamente a ti, sino al equipo de trabajo para poder llegar hasta donde han llegado ahora? Bueno, yo pienso que aquí hay algo que es clave, lo que les dije ahora, el tema de trabajar en equipo y el tema de ser humildes, de reconocer los errores, que uno no es infalible, que tiene muchas equivocaciones, que la gente aquí en la empresa también lo ha tenido. Entonces simplemente reconocer, tener humildad y ser resilientes y no llorar sobre leche derramada y seguir para adelante. Es lo que hemos aprendido de muchos errores, y por lo general tratamos de olvidarnos de esos errores o quién los cometió. Si de ahí en adelante fue un tema de aprendizaje y lo tomamos para bien y no para mal. Básicamente ha sido humildad, Hernán, humildad. Don Raúl, ¿de qué forma ejercen el liderazgo y la gestión del trabajo en una empresa como Cueros Vélez? Tengo entendido que tienen como una especie de universidad, no sé si aún la tienen,
¿Cómo manejan como ese tema de liderazgo, de empoderamiento? Bueno, primero, valga la redundancia, empoderamiento es, tenemos un equipo de trabajo, una gerencia que son 7 personas, que son los gerentes de las diferentes áreas. Yo soy el presidente, hay un gerente general. Tenemos la Universidad Vélez, que mucha gente aplica a estudiar en ella muchas cosas que tienen que ver con Vélez, con el desarrollo dentro de la empresa, para ir ascendiendo en la empresa los diferentes roles. Y el tema es comunicación permanente con la gente, con los trabajadores, con los operarios, que nosotros les decimos artesanos, tener un contacto directo y permanente con ellos, cómo se sienten, qué les hace falta, y tratar de ir corrigiendo en el camino en todo lo que está fallando en la empresa para que la gente se sienta completamente a gusto y quieran trabajar en la empresa. Bueno, muy bien. Juan Raúl, ahí nos comentabas, sería muy importante lo que nos ampliaras un poco, nos compartieras, si es posible, esa iniciativa de Universidad Vélez. O sea, ¿de dónde nace y qué es lo que se busca? ¿Qué habilidades o qué temas o temáticas se trabajan en ese espacio de entrenamiento? Bueno, trabajamos en tecnología. Les enseñamos tecnología básica al principio, después van mejorando. Tenemos también la escuela de administración, van aprendiendo cómo manejar un negocio. Para la gente, para los operarios que quieren ser mejor operarios o tener mucho más destreza, tenemos una escuela de artesanos que está ligada a la Universidad Vélez. Fuera de eso tenemos un fondo de empleados que es muy grande, casi toda la empresa participa, donde ellos ahorran ahí, les prestan para calamidades domésticas o para casa o para carros. O sea que es algo muy en función de toda la empresa, del bienestar de los trabajadores. Súper chévere. Y te pregunto, desde tu perspectiva y experiencia, ¿cuáles crees que son las cualidades o características que se requieren para liderar de manera exitosa una empresa o un equipo de trabajo así como lo es Cueros Vélez? A ver, las características que yo tengo, puede que las tenga mucha gente, o puede que otros tengan otras que yo no tengo. Pero en el tema particular mío, que creo yo que ha sido la razón de hasta, porque hasta ahora hemos sido muy exitosos. No digo que hemos sido exitosos y que ya fuimos exitosos. Yo estoy hablando que, vuelvo y repito, es un proceso que uno se equivoca. Hay gente que en la equivocación no vuelve a pararse, hay otros que sí nos volvemos a parar. En fin, el tema es que yo pienso que lo más importante es, vuelvo y te digo, que la gente vea en uno pasión, y no solamente pasión, sino conocimiento de lo que está hablando. O sea, meterse uno al barro con la gente, como a mí al principio me tocó hacer las correas yo, y me metía mucho a las plantas de producción. Entonces ellos saben que yo sé que les estoy hablando, que yo sé cuando veo un proceso mal hecho, el por qué está mal hecho. Entonces son conscientes de que el líder le está diciendo, no es así, es porque tiene razón, porque lo está diciendo. O sea, que ven conocimiento de parte del líder, la pasión de parte del líder, y lo otro que les dije ahora, es ser humilde, no ser soberbio con la gente, e ir aprendiendo entre todos, ir mejorando. Perfecto, muy bien, vea, muy importante. Juan Raúl, en algunas pues, de las charlas, inclusive en algunos espacios que hemos tenido que comentabas al inicio pues, de este espacio, has tenido pues como una de tus filosofías el tema pues de aprender del error, o sea, de lo que algunos pues llamamos normalmente pues la resiliencia. Inclusive hay alguna frase pues te escuchamos de que el que no emprende nada es mejor parar avispados que empujar bobos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿hasta qué punto, digamos, es importante a veces arriesgarse, ¿cierto? Y tener pues como esa cualidad de aventurarse para ser exitoso, es decir, pues para lograr como los propósitos desde el punto de vista profesional y personal. Es súper importante, Hernán, porque si uno no se arriesga, pues no consigue nada, se queda en zona de confort. Y si siempre está en zona de confort, pues no hay crecimiento. Y si tenemos una empresa completamente ambiciosa,
que queremos ser una empresa global, tenemos que ser arriesgados. Por eso las aperturas en otros países, por ejemplo, nos equivocamos con Venezuela hace 9 años, teníamos 10 tiendas allá, nos tocó cerrarlas. Claro que nadie preveía eso al principio, lo que pasó con Chávez. Nos tocó cerrarlas hace 10 años, fue duro, lo mismo Ecuador, que fue en la época de Correa, también nos tocó cerrarlas. Pero bueno, aprendimos de esos errores bueno, y ahí le pongo una entre comillas aprendimos, porque de pronto yo estoy viendo delicado el tema de Latinoamérica, el tema de la izquierda, que no hay garantía jurídica para las empresas. Entonces, pero igual, tenemos que ir trabajando en lo que nos apasiona y no me gusta quedarme en zona de confort, sabiendo que podemos aspirar a más. De pronto, ¿qué recomendaciones o consejos le darías a jóvenes universitarios como yo sobre la importancia de desarrollar habilidades, liderazgo, relación al emprendimiento y a la gestión empresarial? A ver, que se preparen muy bien, porque cada vez el mundo está más competido en todos los conocimientos, en tecnología sobre todo, y que cuando vayan a escoger algo o un negocio, que los apasione lo que escogieron. Si no hay pasión, si es solamente por plata, no es suficiente. Tiene que ser que la apasione el tema, que disfruten haciéndolo, que no sea sacrificio y le den prioridad a otras cosas personales o irse a rumbear o a no estudiar por irse a rumbear porque tienen algo. Al principio implica sacrificios, que la gente de afuera dice que son sacrificios, pero uno internamente desde su vocación, que uno la va cogiendo, que es de ser empresario, la pasión hace olvidar todo el resto de que hay sacrificio y que hay otras cosas. Súper bacano eso que me decís, Isa. Me parece súper importante como de pronto cuál es tu perspectiva frente a, por ejemplo, yo me gradué de la Universidad de IA, de Ingeniería Administrativa, y dentro de mis planes no está, por ejemplo, trabajar en una empresa. De pronto, ¿qué le dirías a más egresados que salen así como yo, digamos, de muy buenas universidades, que de pronto el panorama laboral puede ser muy amplio, pero que quieren es dedicarse a emprender, a montar sus propios negocios? ¿Creerías que es mejor seguir como consiguiendo experiencia entre otras empresas o tirarse de una y arriesgarse? Yo creo que eso depende de cada persona, Laura. Hay gente que y lo tienen en el ADN, que son muy aventados, que tienen claro que no le quieren trabajar a nadie y se lanzan en un emprendimiento. Estoy de acuerdo con eso. Hay otros que son más cautelosos, más precavidos, que les da miedo lanzarse a montar una empresa y que quisieran empezar en una empresa a aprender y a conocer mucho de una empresa. Pues también, vuelvo y te repito, depende de cada uno, lo que sienta cada uno. Muchas gracias. Juan Raúl, precisamente eso, y viendo como la historia de vida tuya, digamos que pueden aprenderse algunas habilidades en la universidad, pero vemos que has estado en una familia donde tu tío, pues, que es cofundador de Nuban, pero también los hermanos tuyos han estado en su participación también en la industria del cuero, pues han fundado Bosi. Entonces, digamos que eso nace pues del ambiente familiar, ¿ha habido algún empuje? ¿Qué nos puedes contar a partir de la experiencia tuya, esa parte? Bueno, a ver, Hernán, la experiencia mía y David, el de Nuban, que es sobrino, es hijo de un hermano. Sí, correcto, sí. Bueno, mi papá siempre desde pequeños pues nos daba el estudio, nos daba la alimentación, nos daba la ropa, pero cuando le pedíamos plata para ir a pasear o para ir a rumbear, o pequeños para ir a comer un helado o cualquier cosa, nos decía, gánensela, yo les doy plata. ¿Y cómo nos la ganamos? Pues yo tenía 7 años, traía frutas de la finca y yo salía a vender en el vecindario y mis otros hermanos, varios también, nos repartíamos las manzanas del vecindario a vender frutas. O sea, ese tema fue inculcado desde pequeños, desde mi papá, que nos enseñó a conseguirnos por nosotros mismos lo que queríamos. O sea que eso es un ADN, Hernán, no sé, o una educación de pequeños, que cada uno luchó por lo que quería sin esperar que se lo iban a solucionar. Eso fue el tema de la familia Hernán. En mi casa nadie fue empleado, somos 12 hijos, éramos 12 hijos y ninguno fue empleado.
todos emprendedores. Pero yo se lo acredito a cómo nos educó mi papá. Perfecto, Juan Raúl. Y de pronto, digamos, con este ADN que ustedes tienen de salir adelante, de ser como emprendedores, de tener sus propias empresas, ¿en algún momento tú como Juan Raúl Vélez has sentido miedo o como esa incertidumbre de emprender, de esto sí me va a salir, o siempre has estado súper confiado como en que esto me va a salir como sea? No, Laura, sí he tenido miedo. Sí, o sea, es que el miedo nos da a todos. Valiente no es el que no tiene miedo, sino que a pesar del miedo intenta lo que tiene que hacer. O sea que no, sí he tenido miedo. Por ejemplo, la pandemia fue muy duro para mí, porque yo estuve 5 meses por fuera de la empresa, rumiando qué iba a pasar desde febrero del 2020 como hasta julio-agosto del 2020, que yo pensaba que la empresa se iba a acabar y que no podía hacer nada. Pero mira, eso nos ayudó mucho a volvernos más a ser omnicanales, a desarrollar el e-commerce, a desarrollar las ventas por WhatsApp, una cantidad de cosas que no habíamos desarrollado antes de la pandemia. O sea, yo creo que todo es como uno tome lo que le pasa, no lo que te dije ahora, no sentarse a llorar sobre leche derramada. Esto es lo que hay, bueno, ¿qué hacemos de aquí en adelante? ¿Cómo aprovecho esto? Eso es lo que hemos hecho siempre. O es lo que yo he hecho, Laura. Perfecto, entonces, ¿qué se dice Juan Raúl cuando tiene miedo? ¿Qué? ¿Qué se dice Juan Raúl cuando tiene miedo para sí mismo, para automotivarse? No, me vuelvo más racional. Bueno, ¿por qué tengo miedo? Y si son justificados esos miedos, ¿y por qué lo debiera intentar? Y eso lo pongo en una balanza. Entonces, si me gana el por qué lo debiera intentar, ya trato de dejar el miedo a un lado. Súper, muchas gracias. Juan Raúl, a raíz, pero ya viéndolo, esta parte, ahorita nos resaltabas algo que es muy valioso, como una habilidad de liderazgo, lo resaltan pues como los estudiosos en el tema, la pasión. Pero también lo vemos como una cualidad muy fuerte para aquellos que deciden emprender un negocio. ¿De dónde nació esa pasión? ¿También nació del círculo, del ámbito familiar o de la propia personalidad de Juan Raúl? ¿O fue una coyuntura el momento, pues, cuando te encontraste, pues, de lo que nos contabas, pues, de las historias que han contado hasta antes de que empezaste, pues, a comerciar, pues, las correas en su momento por allá, pues, antes de 1986? Y te viste, pues, cuando yo, no, bueno, yo tengo que arrancar, pero ¿de dónde fue naciendo toda esa pasión que ha ido creciendo al punto, como lo comentábamos, pues, en la retrospectiva del video y que muchos conocen, pues, de tu trayectoria, pero nos has enseñado mucho ese tema de la pasión? ¿Por qué no nos explicas un poco más en detalle? Bueno, yo creo, Hernán, que la pasión tiene que ver mucho con la ambición. Si tú eres ambicioso y quieres llegar lejos, y hablo en el tema de mi círculo familiar porque había mucha competencia entre nosotros. Éramos 12 hijos, ya te conté, y nos llevamos como entre 1 año y 2 meses. Y mi papá siempre nos ponía a competir. Entonces, esa competencia es lo que crea la ambición y después a medida que vas logrando, que vas consiguiendo cosas, se va volviendo pasión. Cuando ya encuentras lo que te gusta, al principio no es que a mí me gustara hacer correas, yo lo hacía era por plata, pero a medida que fui metiéndome en el tema del cuero, eso ya sí es un sector que apasiona. A mí me apasiona todo lo que tiene que ver con el tema artesanal, el cuero y el cuero como materia prima, los diferentes desarrollos que hay en el cuero. Entonces, ahí es donde viene la pasión. Al principio es ambición, ojo, pero después viene la pasión. Juan Raúl, por aquí nos preguntan en el chat de YouTube que si la escuela que tienes en Cueros Vélez es solo para el personal de la empresa o que si también entrenan personas de otras empresas o particulares. Laura, es solamente para el personal de la empresa, nadie externo. Ok. Bueno, aquí también me hacen una pregunta, pero por el interno, inclusive una persona del exterior, que nos comentan que en el caso de que han leído de la parte suya, pues cuando han hablado y hablas del concepto de generación de valor y de esa confianza de tu equipo de trabajo.
Entonces, es decir, que ha sido también parte de la fortaleza de Cueros Vélez. ¿Hasta dónde nos puedes compartir, Juan Raúl? Digamos, porque parece ser que ahí tenemos a Juan Raúl como ese gran líder que ha generado ese crecimiento, pero toda esa generación de valor parece ser producto también de un equipo de personas que lo han resaltado. ¿Nos puedes compartir esa parte, Juan Raúl? Mira, Hernán, yo solamente doy la directriz y la ambición que quisiera para Vélez, pero los resultados alcanzados, todo ha sido por el equipo de trabajo, no por mí. Yo solamente les digo, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer esto. Les digo el qué, pero no el cómo. El cómo lo llevan ellos adelante. Esto sin el equipo que tenemos, Vélez no sería Vélez, no sería lo que es hoy Vélez, por el equipo de trabajo que tenemos, que para mí es excelente y es completamente empoderado y comprometido. Todos trabajan aquí como si esto fuera de ellos. Trabajan más que yo. Muy bien. Juan Raúl, ¿y cómo es eso, por ejemplo, cuando empezaste a tener tu personal? Porque tengo entendido que tú eras el que hacía antes las correas y como todo este proceso. ¿Cómo empieza uno a confiarle lo que uno sabe y lo que uno sabía hacer a las otras personas? De que uno dice, ah, pucha, de pronto me lo copian, o no tiene la misma calidad con la que yo lo hago, o no lo hace con el mismo detalle con el que yo lo hago. ¿Cómo es ese proceso de migrar a que tú ya seas el que diga, ah, yo quiero, vamos a hacer esto, ya ustedes miren, uno tener esa confianza de poder delegar eso tan importante? Mira, Laura, al principio yo hacía las correas y las vendía yo también. Pero en la medida que tenía pedidos mucho más grandes, yo no podía hacer las dos cosas. O hacía las correas o salía a vender. Entonces yo después fui vendedor de lo que yo hacía. Entonces empecé a conseguir talleres satélites que me hacían las correas. Yo les llevaba la muestra inicial que me daban los clientes a veces, las replicaba, iba a comprar los materiales, se los dejaba a los fabricantes externos, a los talleres satélites, y ya después iba yo a entregar la producción a los clientes. Pero si uno quiere crecer, es lo mismo que dije ahora con Hernán, si uno quiere crecer, no puede depender todo de uno. Tienes que empezar a delegar. ¿Y delegar qué? Sobre todo en lo que no eres bueno. Uno tiene que delegar en lo que no es bueno, buscar expertos en las debilidades que uno tiene. Así que aquí ha sido un complemento. Yo simplemente doy las ideas de que para dónde queremos que vaya la marca, y la gente ya se encarga con su experticia y su conocimiento y su estudio de sacar eso adelante. Bien, Juan Raúl, al uno pues estudiar y ver más como ejemplo lo que ha sido pues la industria de Cueros Vélez, hay un hito, una estrategia importante, que inclusive pues nosotros lo estudiamos académicamente, y es que fundas, haces una integración hacia atrás, que lo llamamos, y construyes tu propia industria de cortimbre, ¿cierto? Para tener como ese proveedor. ¿De dónde nace eso y por qué se toma esa decisión y ya no pues trabajar con proveedores, sino que directamente pues, se da un viraje ahí en la gestión empresarial? Bueno, de hecho también las hebillas que usamos nosotros en las correas, la fábrica es nuestra, en una sociedad con dos hermanos que se llama Creatum. Creatum, sí. Creatum es mía con dos hermanos. Esa la monté yo hace 30 años, cuando vi que los fabricantes de hebillas no nos podían hacer las hebillas que queríamos en la velocidad que queríamos. Entonces montamos la planta de herrajes de hebillas. Y todo nace por necesidad de mercado, Hernán, por los tiempos en que los clientes necesitan el producto, la calidad en la que el cliente necesita el producto, y uno empieza a ver debilidades muchas veces en la cadena de suministro con fabricantes externos, que uno ve que tienen muchas falencias, y si uno puede absorber toda la producción de una planta que uno monte, ¿por qué depender de un tercero? Entonces, por eso nos ha llevado a irnos hasta atrás de tener la integración vertical para no depender tanto de terceros y tener nosotros el control del negocio desde el principio. Básicamente es eso. Bueno, y en esa misma línea hay otro hito fuerte, Juan Raúl, y es cuando ya ustedes toman la decisión, porque entonces ya, bueno, ya había cierto posicionamiento, pues no solamente de la marca, sino de la comercialización de los productos, los bolsos, el calzado, etcétera, pero se toma ya la decisión también
de incursionar pues, en mercados a nivel internacional, ¿cierto? Coméntanos hasta dónde, eso de dónde nació, qué tanto generó ese impacto pues, en la dinámica de la organización y que vemos pues, que hasta ahora ha sido exitoso. Aún así, en estos momentos pues, de lo que fue durante y la pospandemia. Bueno, yo creo que el sueño mío sobre todo es ser una empresa global, de moda global. Y si yo quiero ser global, tengo que competir en todo el mundo con todas las marcas. Empezamos, el primer país fue Costa Rica, que un hermano vive en Costa Rica y monté las tiendas con él hace creo que 22 años. Eso fue Costa Rica primero. Después Venezuela, por el mercado natural que había entre Colombia y Venezuela, que era muy fácil llevar producto a Venezuela y muy fácil traer los pagos de Venezuela. Entonces, por eso crecimos en Venezuela y lo mismo en Ecuador. Eran mercados muy, muy naturales para el producto que nosotros hacíamos, para la moda en Colombia, para el clima tropical de Colombia. O sea, era como otro departamento. Casi como decir, si yo abro una tienda en Risaralda, ¿por qué no la abro en Ecuador? ¿O por qué no la abro en Venezuela? Entonces, eso es lo que nos fue dando la idea de ir siendo más global, empezando por el vecindario, por Latinoamérica, y ya después explorando más adelante, que es lo que ya empezamos ahora en marzo con Estados Unidos, pero ya con el marketplace propio. Primero vamos a empezar por un e-commerce propio, para ya próximo año empezar a abrir tiendas en Estados Unidos, conociendo mucho mejor el mercado. Pero básicamente es eso, Hernán, es tratar de ser globales, pero con pequeños aprendizajes en mercados similares a los nuestros. Ahora, por ejemplo, en abril abrimos 3 tiendas en Santiago de Chile. ¿Cuál es el reto de Chile? Que tiene estaciones mucho más marcadas que Colombia y algo parecido a Estados Unidos, pero al revés. En diciembre, por ejemplo, es verano en Chile, en diciembre es invierno en Estados Unidos. Entonces tenemos que trocar ahí las estaciones, pero si dominamos Chile, podemos ir más adelante a Estados Unidos, que es lo que tenemos planeado. Juan Raúl, y volviendo ya a una parte que hemos tocado, y lo comentaba pues en la pregunta anterior, ¿cuál ha sido, digamos, el impacto? El impacto no, pues no solamente de lo económico, sino, digamos, en el desarrollo y la gestión empresarial de Cueros Vélez ya durante la pandemia y más que toda la pandemia, la pospandemia, porque, por ejemplo, pues las empresas, algunas han adoptado, voy a decir, una de las prácticas de que las personas trabajen parte en su casa y parte en la oficina, es decir, pues en la empresa en la que están vinculadas. En el caso de Cueros Vélez, ¿qué cambios significativos se han desarrollado, digamos, de qué forma han impactado como tal? A ver, nosotros también tenemos esa figura de que hay 2 o 3 días físicamente en la oficina y el resto en su casa o un call center de donde quieran. Eso ya lo estamos manejando hace como, pues después de la pandemia. Y todavía en algunos departamentos aquí se sigue manejando mixto, o sea, presencial y remoto. A mí no me gusta mucho, yo prefiero las cosas más físicas, porque a mí me gusta ver la gente, ver la expresión, ver la cara, cómo acciona, o sea, la posición corporal. No estoy muy de acuerdo con el tema, pero bueno, eso nos trajo la tecnología, eso nos trajo la pandemia, nos tenemos que acomodar a eso, pero hay ciertas reuniones que no me gusta hacerlas virtuales con la gente aquí, sino que tienen que ser físicas. Entonces, ahí sí les digo, bueno, tiene que ser físico, no virtual. Listo, Juan Raúl, ya para terminar y para dar cierre a este conversatorio, ¿qué le dirías a los estudiantes que nos están escuchando, a los empresarios, a los emprendedores que están ahora conectados y que sacaron este ratico para escucharte todas estas experiencias y todo esto que nos has compartido? Bueno, que sean ambiciosos, que sigan sus sueños y cuando encuentren sus sueños, van a sentir pasión por ellos. Eso sí, ahí sí, mucha disciplina
y mucha resiliencia, porque a veces uno se cae, pero el tema es volverse a levantar y aprender de la caída, por qué se cayó, saber el por qué y no volverlo a cometer. Perfecto, muchísimas gracias. Igual nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Sabemos que tu agenda es demasiado apretada, pero créeme que estas palabras les llegan a muchas personas que quieren como salir adelante con sus proyectos o simplemente les sirven para motivarse con todas estas historias. Laura, muchas gracias a ustedes, gracias a Hernán. No veo a José por ahí, pero a José Manuel, pero bueno, muchas gracias por la invitación. En el futuro me gustaría ir a la universidad mucho, y si tienen, me gustaría hacer algún acuerdo con la universidad de la empresa, por ejemplo con la ingeniería administrativa, sobre todo, a ver qué podemos conseguir, cazatalentos. Perfecto, no, muchas gracias. No, El Juan que no Raúl, quiera, de verdad, el que quiera empezar como empleado, bienvenido. muchas Talentos gracias. sí hay, en la escuela talentos sí hay. No, yo sé, lo tengo claro. Cuando yo miro una hoja de vida aquí, lo primero que miro es la universidad. Si es la IA, es lo primero, ya inmediatamente lo he Ese visto fue. bueno. Sí, inmediatamente, no, en serio, lo he visto bueno. Perfecto. Felicitaciones. No, muchas gracias, Juan Raúl. Gracias. Y de verdad, pues que en nombre del doctor José Manuel Becerra, vas a también en otra reunión, otro compromiso, pues, pero estaba pues muy atento de compartir contigo y con los asistentes. Yo creo que las enseñanzas pues son muchas y la idea pues no es agotar el tema. Inclusive te agradecemos mucho que sí pueda hacer más adelante un espacio ya presencial, que podamos Mejor, compartir con prefiero. los estudiantes. Bienvenido, pues, en nombre pues, de la universidad, de los estudiantes, los egresados también, pues, tenía muy buena expectativa, pues, de escucharte, pues, igual estamos, pues, en vivo y en directo, pero hay algunos que obviamente por actividades laborales o académicas, pero queda, digamos, como estas enseñanzas también para que las personas más adelante puedan aprender, digamos, yo diría, Juan Raúl, que eso es una experiencia de vida, porque si bien pues los académicos, Laura pues que también obviamente es de egresada, pero también aprendemos fuertemente de toda esa experiencia vivida y lo que te tocó pues desarrollar durante más de 30 años y que todavía estás al frente pues de la industria pues de Cueros Vélez, ¿no? Y estaré. Sí, claro, ojalá, Dios lo quiera. Bueno, Cuando Juan quieran, Raúl, a la muchas orden. gracias de nuevo, una feliz tarde y agradecemos pues mucho tu ofrecimiento, lo vamos a tener muy en cuenta pues para más adelante. Perfecto, Hernán. Muchas gracias a todos. Ok, bueno, Que una estén feliz bien. tarde, muchas Hasta gracias. luego, chao. Gracias, feliz tarde para todos. Gracias.